Hola, ¿qué tal? Como cada jueves estamos aquí a la expectativa con Hijas del Viento, Alma Aldana y Claudia Hernández recibiéndolas, felices y fascinadas de tener a una súper experta. Flora Aurón está con nosotros, nos viene a compartir toda su experiencia. Más de 80 generaciones han pasado por sus manos, por su supervisión, toda una vida dedicada al trabajo en distintos rubros que lo vamos a ir viendo a través de su reseña. Flora Aurón se le conoce por su pasión en su trabajo en general. Trabajo que ha realizado en varias instituciones, en el Hospital Psiquiátrico Infantil, en AMPAG, Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupos, ILEF, Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia AC, IREFAM, Instituto Regional de Estudios de la Familia de Chihuahua, AMTF, Asociación Mexicana de Terapia Familiar, Cabida, Consejo de Atención y Prevención a la Violencia Intrafamiliar del DF, donde trabajó en mesas directivas y dirección de clínica y supervisión, compromiso en formación de supervisores también. Una particularidad es su preocupación y ocupación en el trabajo con la persona del terapeuta, cuidado de la persona de la terapeuta y del terapeuta, publicación coautora con Jackie Fortes Queta Gómez y Jorge Pérez, El terapeuta y sus errores. Obstáculos del terapeuta y cómo transformarlos en recursos, familia de origen del terapeuta, herencias, querencias y creencias en supervisión. En su compromiso como supervisión con más de 50 grupos de supervisión de 1 año cada uno, trabajo transgeneracional y algo muy importante es que incluso la bautizaron con el nombre de Metáfloras, ¿verdad? Que es algo como un homenaje hacia su labor. Alma. Metáfora. Sí, intervenciones institucionales puntuales como docente en programas de maestría, doctorado, con más de 80 generaciones de terapeutas familiares y en varios estados de la República. Conferencias internacionales, muchísimas. Expresidenta de la Asociación Mexicana de Terapia Familiar, AMTF, parte del Consejo de Atención y Prevención a la Violencia Intrafamiliar del Distrito Federal, de 1999 a 2007, parte del Consejo de Educación para Combatir EPC. Consejo. Educación para compartir. Gracias. ¿Cómo es? ¿Educación para compartir? Sí. Gracias, Flora. Consejo de Redige, Rev, por igualdad, equidad de género. Pues es un honor, gracias por aceptar nuestra invitación, el tenerte aquí para hacerte un homenaje por tu gran trayectoria, Flora, con tantos aprendizajes y experiencias de vida que le has dado a muchos compañeros, compañeras, alumnos, alumnas en todos estos lugares por tantísimo tiempo y con tantos estudios que tú tienes. Bienvenidos todas y todas a este homenaje que le hacemos hoy a Flora Aurón. Bienvenidas y muchas gracias. Pues Flora. Muchas gracias, les agradezco mucho, Claudia y Alma. Esta invitación, este homenaje es para mí un gusto y me emociona mucho estar aquí con cada una y con cada uno de ustedes. Es como, me siento como de fiesta viendo las caras conocidas, alumnas, que otrora, en otro momento alumnas y alumnos, ahora colegas. Y déjenme decirle, mis mejores maestros están aquí porque han sido ustedes. O sea, mis alumnos han sido mis maestros y mi hermano Samuel también, que está aquí, Samuel alias Bonnie. Alias Bonnie. Bienvenido, Bonnie. Maravilloso, maravilloso. Flora, ¿qué significa estar aquí para ti este día? ¿Qué significado tiene?
Para mí, estar aquí es una celebración porque es lo veo como una noche de luciérnagas, donde cada una de ustedes y cada uno son como la luciérnaga que ha brindado luz en esta etapa que hemos vivido y estamos transitando una etapa muy compleja de la pandemia. Sé que ustedes han iluminado la vida y han acompañado a muchas personas, parejas, familias que atraviesan y atravesamos todos por una incertidumbre, miedos, vulnerabilidades, dolores y duelos. Y esta luz de acompañamiento hacen toda una diferencia que hace la diferencia. Las luces que ustedes brindan son un ejemplo de posibilidad de ser y de Gracias, hacer. Flora. Dime, Flora, ¿a qué te refieres con la posibilidad de ser, como llamaste el día de hoy a esta maravillosa entrevista en tu honor? A esta noche de luciérnagas, recuerden. Como, o sea, la posibilidad de ser es, o sea, me interesa cómo, por ejemplo, en esta ocasión la voy a mirar desde una perspectiva de cómo un evento social, político o un impacto de la naturaleza o una pandemia como lo que estamos viviendo impacta y afecta y deja una huella en nuestra persona, nuestra familia y nuestro grupo. Y podemos ya sea abrir un horizonte y una vía inesperada, nueva, y descubrir aspectos de nosotros, por ejemplo. Me encanta esto que dices de la parte de la noche de luciérnagas como una metáfora precisamente de esto, de lo que hablas de la posibilidad del ser, cómo podemos traer y brindar esperanza en momentos de oscuridad. Esta oscuridad de incertidumbre, miedo, dolor. Vamos a ver, o sea, me gustaría hacer como una pequeña ruta donde podamos ver esta posibilidad de ser en la historia. Muy bien. Cuando les decía cómo un momento puede impactarnos y generar y abrir una puerta y un sendero inesperado. Quisiera remitirme al famoso año de 1968, en el 1968, como ustedes recuerdan, fue un año de muchos movimientos sociales, del feminismo, de la rebelión y de revelación del movimiento feminista. Y en ese año ocurrió en México la matanza de Tlatelolco. Y ese evento, ese movimiento estudiantil marcó mi vida de una manera muy impresionante y me afectó muchísimo. Yo estaba por entrar a la universidad al año siguiente y lo que sentía es que no quería estar en México y no quería entrar a la UNAM por lo que me implicaba. Entonces ocurrió que mi hermano Samuel me invitó, fuimos al teatro y después fuimos a tomar un café. Y yo tenía, o sea, como realmente estaba con un gran sufrimiento y una preocupación de qué iba a hacer y qué rumbo iba a tomar mi vida. Y me preguntó Samuel, ¿qué es lo que tú quieres?
y le dije, estoy muy preocupada porque no me quiero no quiero estar en México. Y me preguntó, ¿qué deseas? ¿Qué quieres? Y yo le dije, quiero irme al otro lado del mundo. Quiero ir a un lugar donde de los desiertos hacen vergeles. Y te fuiste Me fui al otro lado del mundo. O sea, en ese momento, o sea, nosotros somos tres, mi hermano mayor David, después Samuel y yo. Y mi hermano David, el mayor, estaba haciendo su internado en Israel en ese momento, por eso era también como algo como muy, muy significativo. Y Samuel, después de escuchar, me dijo, o sea, apoyó, dio un palmazo en la mesa y dijo, te vas. Pero teníamos ahí un detalle, porque mi papá, que o sea, fue un hombre pues muy, muy trabajador, muy responsable, una muy buena persona, pero por alguna razón tenía siempre un rotundo no para darnos permiso, por ejemplo, para ir a un día de campo o algún campamento que nos invitaran, bajo ningún concepto. O sea, hoy, cuando lo veo en retrospectiva, me imagino que él tenía miedos y tenía sus razones. Entonces, o sea, yo a los 16 años plantearle que quería ir al otro lado del mundo cuando nos dejaba ir por mediodía a un campamento, o sea, o a un campamento, a un día de campo, era complicado. Pero bueno, fue una labor de convencimiento. Yo llegué con mi papá, o sea, este apoyo de Samuel fue sumamente significativo, y el de David indirectamente, porque estaba ahí. Y le dije a mi papá que quería irme fuera a estudiar. Por cierto, él ya me había dicho en alguna ocasión, o sea, no, pero tú no vas a ir a la universidad, o sea, tú eres niña por ser mujer. Y bueno, porque mis primas, o sea, se habían casado a muy temprana edad, 16, 17, 18. Pero y me había dicho también que a mí no me iba a comprar coches también por ser mujer. Pero yo le dije que me quería ir, que no quería estar en México, y que iba a ver si podía yo conseguir una beca. Y le iba contando paulatinamente mis avances en la beca, y él se sonreía muy incrédulo y casi como que se reía. Pero después de varios meses le dije, oye, papá, ¿qué crees? Que me dieron la beca, pero solo falta saber si, y me preguntan si tú me vas a pagar el boleto y el pasaje o no, o lo podemos conseguir por otro lado. Y entonces se sorprendió ahí, como que le cayó ahí con una cubeta de agua y dijo, bueno, pero yo no te he dado permiso. Y le dije, bueno, pero te hemos estado contando los avances. Y entonces comentó, bueno, lo tengo que consultar con tu mamá. Le dije, sí, perfecto, lo consultó y llegó y me dijo, yo lo voy a pagar. Pero inmediatamente al día siguiente, a los 2 días, lo reflexionó y se arrepintió y me dijo muy amigablemente, Flora, te tengo una propuesta. No te vayas a estudiar fuera, no te vayas a Israel y te compro un coche. Y le dije, no, gracias. Y entonces, bueno, ese fue como una posibilidad a abrir, o sea, frente a una situación muy, muy dramática social y de cambios, uno toma decisiones y se abren en el panorama, y se activa el deseo, el propósito de vida, que por ahí de otra manera a lo mejor no hubiera abierto ese camino. Entonces ese es un ejemplo, Alma. Sí, fue una generación para las mujeres, de ahí la mía también, pero la tuya, de mucha dificultad para estudiar. No daban permiso para estudiar, ni te apoyaban ni te fomentaban. Entonces hiciste algo muy importante. Claro, mi mamá
por supuesto, cuando mi papá me había dicho que no iba a ir, mi mamá me hizo una expresión que pues, para nada, o sea, como habían como otros, o sea, es importante la posibilidad de ser también se activa cuando uno puede tener otras miradas y escuchar otras voces y conectarse con otros apoyos que son redes para poder activar ese deseo y desarrollarlo. Y que incluso pudiera hacer también que estas voces de las que hablas a veces no hayan logrado ciertas metas o ciertas posibilidades y entonces también es una forma también de solidarizarse, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Tienes toda Sí. la razón, Claudia, porque mi mamá hubiera querido también, ella en algún momento quiso irse y no le dieron permiso, o sea, los abuelos, pero ella realmente como, y todo el entorno, mi red, ella, Samuel, David, y mi decisión y la búsqueda activa lo permitió, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Fuiste a Israel? Fui a Israel cuando acababa de cumplir 17 años. Ok, ¿y cómo te sentiste allí? Pues fue realmente entrar en otro mundo, o sea, y por andar diciendo que de los desiertos hacen vergeles, me mandaron el primer año para aprender hebreo precisamente a la puerta del desierto, a Beersheba, donde, o sea, un lugar como muy inhóspito, pero a la vez la pasé realmente muy bien por el grupo de personas. Fue como descubrir otras culturas, otras posibilidades, pero inmediatamente activó en mí, abrió otras facetas mías que me permitieron desarrollarme y desenvolverme. Samuel me escribió, Flora, o sea, qué admirable, que cómo te has ido adaptando. Y me decía, vine, vidi, vinci. Vine, vi y vencí. Y me daba ánimos. Y posteriormente él también fue allá. Entonces, durante un año también tuve la posibilidad de esta otra red, aunque él estaba en otra parte de la parte opuesta del país. Claro. Hablabas, Flora, acerca de los efectos que puede generar, por ejemplo, un sismo y cómo se relaciona esto con la posibilidad del ser desde las instituciones. Cuando regresé de Israel, ahorita luego les comento cómo fue que, o sea, como entré a lo de la terapia familiar, pero en el sismo, o sea, estaba yo estudiando después del doctorado en AMPAG, en la Asociación Mexicana de Terapia Analítica de Grupo, y cuando fue el sismo, activamos ahí, se activaron varios grupos de trabajo, algunos que atendían a las niñas y niños, otros como los del GIN, con Adela y Dupont, otros con adultos, otros con adolescentes. Y yo estuve en el grupo con el doctor José Antonio Carrillo, con Esther Altaus, con Adela Ginich y otros compañeras y compañeros, y atendíamos a las personas que estaban atendiendo directamente a las víctimas del, del sismo, como con un impacto de estrés postraumático, y trabajar con la persona y hacerlo en equipo fue realmente como una experiencia muy importante, muy desgastante, que a su vez nosotros teníamos que recuperarnos, porque es muy impresionante cómo ese impacto afecta a la terapeuta o al terapeuta y después a los que trabajamos. Y de ahí, o sea, de toda esa experiencia surgió un libro sobre la atención en desastres. Y estos fueron como marcadores, o sea, porque uno de los temas que a mí me han apasionado y a los que me he dedicado y abocado mucho en mi práctica ha sido el trabajo con la persona de la terapeuta y del terapeuta, con estos talleres que mencionaba, obstáculos del terapeuta, persona del terapeuta, y yo me preguntaba y trabajaba, ¿y quién atiende al terapeuta? Y en AMPAC tuvimos grupos como, por una parte, con lo que le llamábamos a la maestra experta,
y otros grupos, y la tesis de AMPAC justamente fue sobre el análisis interterapéutico de un equipo de ecoterapia en grupos con el doctor Jorge García Barrientos. Entonces, estos marcadores, o sea, lo que yo quiero destacar en la posibilidad de ser es que de los impactos, porque ahora nos concierne a todas nosotras y a todos nosotros, los impactos generan una posibilidad y una oportunidad. Puede ser como una Y, una posibilidad y una oportunidad, o bien obturan por el miedo y paralizan y bloquean. Y entonces es importante que todas nosotras y nosotros nos preguntemos cuáles son las ventanas de posibilidades que hemos abierto a raíz de todo este cambio de vida que hemos tenido. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué ventanas te abrió el sismo en esos grupos que manejaste por ahí? Cuando dices como una Y. Bueno, fue como una de las vetas esenciales de mi trabajo. Atención a la persona del terapeuta, y desarrollé los talleres, y en supervisión trabajar mucho con la persona del terapeuta. Por otra parte, en AMPAC hablábamos también como de la implicación, o sea, de Veró, que habla de la implicación del terapeuta en su objeto de estudio, del terapeuta y de cualquier trabajo científico que hacemos. Siempre nos tenemos que preguntar cuál es nuestra implicación en nuestro objeto de estudio. Entonces mi implicación ahí fue muy clara y fue como realmente como un despegue. Entonces, como esa es otra de los regalos, o sea, de las preguntas para que ustedes se lleven: ¿a qué me dedico? ¿Qué me gusta? ¿Qué me interesa? ¿Qué me apasiona? Y esa pasión y ese interés, ¿cómo se relaciona conmigo? ¿Cómo estoy yo como persona implicada, ¿no? Yo y mi historia, ¿no? Flora, hablando un poco de esto y el impacto que actualmente estamos viviendo, como de esta guerra donde hablábamos el otro día, Alma y yo, ¿no? Que es como una guerra donde el enemigo parece invisible, ¿no? El virus, pero que estamos todos resguardados en casa. ¿Cómo pudiéramos, porque estamos viendo el personal de salud, inclusive mucho desbordamiento en terapeutas atendiendo personal de salud? ¿Cómo pudiera relacionarse un poco esto que nos estás comentando, que se vivió en esa época? ¿Cómo lo podríamos traspolar ahora e inclusive cómo voltearnos a ver nosotros como terapeutas en esta cuestión del autocuidado? Bueno, o sea, muy importante que puedan brindarse, o sea, es esencial que puedan brindarse a todo el personal de salud espacios en general grupales para poder procesar la experiencia y estar como con muchísimo cuidado de una problemática que es el burnout, que es el síndrome o sea, de quedar o sea, quedar exhausto, quemado, es decir, por un desgaste extremo. Entonces, lo que tenemos que estar como muy, muy atentos, y desafortunadamente, o sea, hicimos una presentación con uno de mis grupos de supervisión que se llamaba ¿Cuánto cargabas a cuestas? Y en el sismo, perdón, en este sismo COVID, en el COVID, ¿por cuánto se multiplicó? Entonces, justamente a través de una metáfora y una metáfora con una doctora médica que estaba totalmente desgastada, agotada, vimos como todos los elementos que no es solo que contribuyen, o sea, en este momento están exigidos como hemos visto, están totalmente rebasadas los hospitales y les piden como
que tengan una dedicación más allá de las posibilidades, ¿no? Entonces, sería muy importante que las instituciones de salud pudieran tener algo claro, o sea, que es importante el cuidado de la persona que atiende. Gracias, Flora. ¿Cuál ha sido tu compromiso con la terapia familiar en México? Y si nos puedes dar ejemplos, por favor. Bien, o sea, primero nada más les cuento rapidísimo que cuando llegué de Israel tenía yo aquí una idea, quiero ser terapeuta familiar y no sé realmente ni de dónde surgió, pero tenía una convicción que quería estudiar terapia familiar. Entonces, mientras estudiaba la maestría y el doctorado, iba a prácticas porque descubrí que en el Hospital Psiquiátrico Infantil ya había un departamento de terapia familiar dirigido, o sea, este hospital lo dirigía el doctor Daniel Nares, y o sea, tuve la oportunidad de entrar como voluntaria y estuve 4 años. Para mí, ese hecho que hubiera un departamento de terapia familiar en 1973, dirigido, lo coordinaba el departamento la doctora Eva Saldaña, que había sido egresada de IFAC, no me acuerdo si es de la primera o de la segunda generación de IFAC. Entonces, en un hospital de la Secretaría de Salubridad, en esa época, que hubiera departamento de terapia familiar, esa es una posibilidad de ser, o sea, y que dio un giro y dio una atención muy especial a muchísimas familias, pero desde una mirada distinta, donde los síntomas podían ser comprendidos en el contexto familiar y los tratamientos eran como muy amables y mucho más breves. Entonces, eso para mí fue sumamente significativo. Ya lo que me comentas, Alma, de cómo ha sido mi inserción en la terapia familiar en México, digo, además de estar como de estar en ILEF, o sea, como docente, como muy activa en las mesas directivas, dirigiendo la clínica en supervisión muchos años y en todas las otras instituciones, para mí ha sido muy importante como este trabajo de conjunto de todos los institutos. Entonces, hubo durante 30 años la Asociación Mexicana de Terapia Familiar conjuntaba a todos estos institutos y me tocó estar como presidenta del 93 al 95 y justo coincidió en ese momento que Raimundo Macías era el presidente de la Internacional de IFTA y nos dieron el Congreso de Terapia Familiar para México. Entonces, el trabajar 1 año y medio o 2, miembros de todos los institutos, abocadas y abocados como a un bien común y activando un deseo, pudimos organizar el Congreso que fue realmente la posibilidad de ser de México en el extranjero. Quedó como uno de los mejores congresos en el mundo en esa época y fue realmente como muy gratificante. ¿Qué quiere decir? En la posibilidad de ser es la activación de las distintas redes que hacen y permiten un trabajo en conjunto que trasciende fronteras, que permite logros. Y ese es como uno de los ejes para mí muy significativos. Y la terapia familiar en México ha sido realmente ha tenido un impacto muy, muy grande y la familia mexicana recibe y responde absolutamente muy, muy favorablemente. O sea, escuchamos a colegas que dicen en otros lados, no es que la terapia familiar ya no hay, ya pasó a la historia. En México, todo lo contrario. Flora, y en este sentido, hablando de esta parte sistémica de la que hablas, de las redes, ¿cómo se ha venido transformando a través de la pandemia este trabajo terapéutico con las familias, esta situación también de supervisión a distancia?
Ha sido muy impresionante porque fíjense, o sea, la pandemia ha limitado en muchos sentidos, pero también ha tenido un sentido también muy paradójico, donde, o sea, recientemente supervisé con Alberto Rodríguez de parte de IREFAM en Oaxaca 160 horas de supervisión con un grupo de 22 terapeutas y llegábamos a lugares y a familias que no hubieran tenido terapia probablemente y la tenían como desde sus teléfonos a una señora ahí junto al lavadero con sus hijitos aquí y fue realmente como una experiencia muy impresionante. Continuamos en los grupos de supervisión y ha funcionado realmente muy bien y es parte de la posibilidad de ser lo que podemos generar y crear frente a tanto reto, desafío. Y esta contención y este acompañamiento ha sido muy significativo. Pero yo sí veo a todas ustedes y todos colegas que tenemos como realmente mucha chamba y mucho desgaste. Y de nuevo, dos puntos fundamentales: activar redes y el cuidado de nuestra persona. Porque no se trata de echar el bofe y quedar totalmente aniquilada, ¿no? Siempre te ha preocupado mucho, Flora, yo recuerdo de nuestras pláticas, este cuidado de la y el terapeuta, ¿no? Y de las familias dentro de un contexto social en este país, ¿verdad? Claro, por ejemplo, en el marco del trabajo con violencia, que ese ha sido como otro de los, o sea, supervisión ha sido mi pasión, pero uno de los temas en los que he trabajado mucho desde ILE fue entrar al grupo Cabida, al Centro de Atención de Violencia Doméstica, 1998, donde estuve coordinando con el doctor Nacho Maldonado 12 años el grupo. Y ahí, por ejemplo, o sea, tuvimos varias actividades y un trabajo con la mujer y violencia de género, atendiendo violencia de género de una manera muy significativa y muy importante. Fuimos invitados para participar ante una situación brutal de violencia ya entonces, o sea, que las estadísticas planteaban 1 de cada 2 mujeres o 2 de cada 3 mujeres vivían violencia. Se conformó un consejo, el Consejo de Atención a la Violencia Doméstica del Distrito Federal, del entonces Distrito Federal, ahora es Ciudad de México. Y en ese consejo era, o sea, como fue muy, muy importante porque estaba conformado por el jefe de gobierno, representantes de diputadas, senadoras y representantes de la Secretaría de Salud, de Educación, de Justicia y representantes de cada uno de las delegaciones. Entonces tuve la oportunidad como de ver y seguir todo el trabajo que se realizó, uno en cuanto a la concientización y el nombrar la violencia, porque no se podía reconocer, o sea, la violencia ha sido naturalizada por nuestra sociedad patriarcal durante mucho tiempo, y fue como se hicieron muchas campañas de concientización, pero también se abrieron muchos grupos para que pudiéramos responder a la demanda. Y en cuanto se fue generando la demanda, de nuevo, la persona, o sea, que le llamábamos al operador que trabaja con violencia, quedaban realmente con este síndrome de burnout y habían como 2 caballitos de batalla
que yo como representante a Cabida ahí en el consejo tenía atención a la operadora y al operador que trabaja con violencia, a su persona, que hubieran talleres de capacitación, pero talleres de contención, donde pudiéramos contener y acompañar en todo este trabajo tan desgastante. Y el otro caballito de batalla era la atención a los hombres. Aunque entendía yo muy bien, o sea, lo más importante era la atención a la mujer, pero la parte de la atención a los hombres es porque en la medida de que no se trabaja con los hombres, o sea, el trabajo con los hombres puede contribuir dramáticamente para la disminución del riesgo a las que estamos sujetas como mujeres, ¿sí? Sí, casi nadie ha trabajado con hombres en la violencia y es fundamental, ¿verdad, Flora? Sí, han habido grupos, o sea, habían ahí también, la otra ONG eran de trabajo con hombres, colectivo de hombres, pero se requiere mucho trabajo y en este momento está habiendo como toda una apertura y de hombres participando que se requiere mucho. Entonces ahí continué con este trabajo de atención a la persona de la terapeuta de la operadora. Flora, este trabajo que Sí, se Claudia. hace con los hombres es separado de sus familias o es como un trabajo colaborativo con sistémico. En grupo, grupos de hombres generadores donde puedan, o sea, hay como varios temas fundamentales que puedan identificar, reconocer la violencia y algo en lo que yo he hecho un énfasis clave es que puedan reconocer el efecto dramático que tiene en la otra persona, en este caso en las mujeres o en los hijos, el efecto de su violencia, de su desprecio, de la humillación en la otra persona y que además hay como mecanismos muy complejos de mistificación, de hacer dudar a la persona de sus propias percepciones y del... Entonces, esto es una parte del trabajo, la otra es como identificar sus emociones, poder aprender a contener su enojo y la impulsividad y la violencia como con ideas muy claras. La persona que ejerce violencia es responsable de detenerla. La persona que vive violencia, que en general es la mujer, su responsabilidad es ponerse a salvo. Y no, entre paréntesis, lo que el hombre le genera, que es la idea, si yo te golpeo, te maltrato, es porque tú haces algo para generarlo, para producirlo. O sea, tú eres la responsable. Y esta premisa es absolutamente fundamental. Pero ahora, en el trabajo con violencia de todos estos años, un punto clave es que el riesgo mayor de la mujer es estar en aislamiento. A mayor aislamiento de una mujer, ¿qué quiere decir? Que no pueda ver a sus amigas, que no pueda ver a su familia, que no pueda trabajar, que esté cada vez más aislada. A mayor aislamiento, mayor riesgo. Y cuando digo mayor riesgo, riesgo de vida. Entonces, la contraparte al aislamiento, ¿cuál es? La red. La red que contiene, que sostiene, que acompaña, que da pertenencia. Y entonces lo que veíamos es, por ejemplo, en el trabajo con grupos de mujeres que viven violencia. O sea, como era muy impresionante el avance que podía tener una mujer, porque es en grupo, es totalmente distinto. Y en este sentido también hemos atendido y atendíamos en Cabida y se siguen atendiendo grupos de hombres generadores de violencia. Y el trabajo es muy importante. Por ejemplo, ¿por qué? Porque en el grupo
se puede ver que que la violencia estaba naturalizada por la sociedad patriarcal de siglos. Y es como poder nombrar la violencia, identificarla, verla como que no es algo natural, ni es algo que les enseñaron a nuestros ancestros, que es algo como, los trapos sucios se lavan en casa. No, nos compete, es un asunto que nos compete a todos, un asunto de competencia pública. Flora, cómo recibían la terapia estos hombres y qué resultados pudieron tener en esa época? Fue difícil, ¿eh? O sea, había algunos hombres que realmente tenían como una entrega, y cuando íbamos a la radio para hablar y concientizar sobre el tema de la violencia, había hombres que iban y decían, yo voy a hablar de mi violencia. Tenemos también, o se prestaban para hacer un video de muestra. Entonces, como con mucha apertura y reconocimiento, pero en general había una diferencia muy grande en los grupos de mujeres y hombres, que el grupo de mujeres iba realmente avanzando, desarrollando, y el grupo de hombres había un poquito más de reticencia y dificultad, pero el que estuvieran en grupo facilitaba muchísimo el trabajo, ¿no? De todas maneras, como esta parte de parar, de tener la impulsividad, la violencia, los acosos emocionales disminuían bastante, pero bueno, hay mucho por trabajar. Y que nosotras también podamos, o sea, nuestra parte de nuestra responsabilidad, ese es como otro de los temas, es poder identificar cuando alguien necesita un trabajo, y nuestra labor es poder, uno, percibir que no estamos solas. Miren cómo estamos aquí. O sea, 121 personas, terapeutas, la mayoría, y esta es una red, ¿sí? Entonces, poder conectarnos nosotras con las redes y podernos apoyar, y sabemos, además, como que yo siempre digo, hay redes que conocemos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro tal instituto, tal otro, pero tenemos muchísimas redes por conocer que ahí están, y nuestra labor es como indagar y podernos apoyar y sostener. Pero también nuestra responsabilidad es brindar a la persona, o sea, la posibilidad de que pueda estar sosteniéndose en otras redes que necesite, que puede ser como de orden médico, de salud, de asesoría legal, de distintos tipos, ¿no? ¿Con qué aprendizajes significativos te quedaste de todas estas experiencias en este rubro? O sea, en 2007, yo ya tenía, o sea, yo tenía que haber estado 2 años en el consejo, no sé por qué estuve 8, o sea, yo ya le terminaba dando la bienvenida a los que venían, pero hubo un acto que fue realmente, o sea, como para mí sumamente significativo, casi lloro de la emoción, que fue Marcelo Ebrard convocando a una firma de un convenio donde participaban todas las secretarías, la Secretaría de Comunicaciones, de Salud, de Finanzas, de Transportes, de Cultura, y cada una se comprometía a hacer una labor con todas las mujeres que vivían violencia, y particularmente, por ejemplo, las que estaban como en el refugio, ¿no? Bueno, ya no les conté, o sea, en la Ciudad de México se generaron instancias que en cada una de las delegaciones, y ahí se hacía una evaluación de la situación de riesgo de la mujer, y cuando había riesgo se lo derivaba a la red, ¿no? En fin, ese convenio
fue, o sea, como muy impresionante porque se le brindaba a la mujer la posibilidad de un cheque, porque la situación económica es la que detiene en muchísimos casos, la situación de precariedad y dependencia es la que no permite dar el paso para poder salir de la situación de violencia. Entonces era cubrir esa área o cubrir el área de darles y enseñarles algún oficio que estuviera acorde eh, a sus intereses y a sus habilidades. Eh, en fin, o sea, realmente fue como es histórico, o sea, ese momento y ese acuerdo. Entonces fue como muy, muy emotivo y que de nuevo, esa fue una posibilidad de ser, fue la corroboración, un acto que corroboraba la posibilidad de ser, eh, el de reconocimiento de la situación de la mujer y la respuesta de tener instancias que pudieran cubrir y responder y prevenir. O sea, porque ese es el otro, atender y prevención, ¿no? Entonces, eso fue, o sea, como muy, muy importante y muy gratificante. Por lo tanto, ¿consideras que fue significativo la relación del trabajo y género con las terapeutas y los terapeutas en México? Sí, yo pienso que falta mucho, o sea, como un trabajo realmente con terapeutas es que podamos, además de enseñar, o sea, de la enseñanza, de las distintas teorías y distintas posibilidades de intervención, etcétera. Uno es como las premisas que tenemos y que puedan tener una concientización respecto a los temas de género, que paulatinamente yo pienso que muchísimos terapeutas han podido como expandir su mirada y su visión en este sentido. Muy bien, Flora. Pues platícanos un poco cómo estás trabajando ahora, qué es a lo que te estás dedicando en este momento. Bueno, ahorita digo, pensando ya más como en prevención, estoy ahorita en un consejo que está iniciando, que se llama Redige, que es Red por la Igualdad de Equidad de Género, y que, o sea, yo realmente sí creo que lo que hace la diferencia son las redes. Entonces, hay muchísimos grupos de interdisciplinarios que trabajan que son feministas, que trabajan con los temas de género, pero la posibilidad como de conectar y de hacer una red que pueda, que unos grupos podamos atender, apoyarnos en otro y incrementar, magnificar el efecto, puede ser muy importante. Entonces, bueno, se está formando este del 2021. Este es uno. También creo en la educación, pero en la educación del siglo XXI que necesitamos para que como sociedad podamos aspirar a un mundo mejor. Y en ese sentido estoy como con mucho gusto y orgullo participando como en el Consejo desde hace muchos años de Educación para Compartir, que apoya una educación del siglo XXI. ¿Qué quiere decir? Donde niñas y niños primero disfruten de ir a la escuela porque encuentren un sentido, que puedan generar un juicio y un criterio propio, que puedan entender las problemáticas, o sea, y las distintos desafíos en los que tenemos en nuestra vida y puedan participar activamente. Y eso es posible. Y eso lo hemos visto como posibilidad. Entonces, en eso creo. Y bueno, continúo en mis trabajos con los grupos, como les decía, los disfruto mucho. En los grupos de supervisión y en cada uno de los grupos de supervisión, o sea, hay como par de cosas como que me caracterizan, digamos, mi trabajo, que son las metáforas, que es poder, como esto que decía hoy, este grupo
¿qué dijimos? Somos un grupo de luciérnagas que alumbramos los caminos del dolor, del miedo, de la vulnerabilidad y permitimos que se abra luz a otras posibilidades. Entonces, pues, en general con las familias es poder ubicar como algunos nudos, situaciones estereotipadas y poder disolverlas a través de la representación de una metáfora o de un objeto metafórico que pueda simbolizar y representar las complejas dinámicas familiares que a veces son transgeneracionales y que podamos entender desde la semántica los distintos significados ¿sí? De nuestras historias, de los contextos de donde vivimos, de las premisas que pensamos y de la posibilidad de cambio sin que sea aterrador, porque puedan encontrar la posibilidad de ser. Gracias, Flora. ¿Nos puedes platicar un poco de tu libro tan importante? Bien, a mí me gustaría darle ahí sí, crédito a Jackie Fortes, porque fue la que nos convocó, o sea, y nos activó el deseo de que todo este trabajo que habíamos hecho durante mucho tiempo como terapeutas, pudiéramos atrevernos a revisar nuestra implicación en nuestro trabajo, cuáles son los errores. Este libro, fíjense, debió haberse llamado Errores, Terrores y Horrores de los terapeutas y de las terapeutas. Pero Trillas le pareció muy osado y muy impactante ese título, pero era realmente el título, Errores, Terrores y Horrores. Entonces cada uno de nosotros hizo un capítulo y versa precisamente, por ejemplo, el mío es de los miedos, los temores y terrores de terapeutas y de familias y cómo se entrelazan. Y entonces podemos, o sea, pudimos abrir muchas de las situaciones nuestras donde, no sé, que pudimos revisar nuestros errores, asumirlos, entenderlos e instar a los terapeutas a tener como estas reflexiones. Entonces, fueron como varios años de reunirnos en tertulias quincenales, mensuales. De nuevo, lo que se logró fue en este como equipo, o sea, esta pequeña red y fue como muy, muy gratificante. Flora, sí, ¿nos pudieras mencionar algunos, como qué serían? Ponnos algunos ejemplos para irnos identificando como terapeutas con nuestros errores. Mira, yo les voy a hablar, por ejemplo, de un error mío, pero fíjense que tiene que ver también con otros aspectos. O sea, en mi entrenamiento con una experta, entre comillas, en la terapia de grupo, era una terapeuta muy, muy, muy buena, muy connotada, pero ella, o sea, ella llegaba unos 10, 15 minutos ya iniciada la sesión, se sentaba y se dormía, o sea, cada sesión. Y, o sea, ella era mi experta y ella me iba a poner a mi calificación. Entonces, tenemos como las cuestiones también de poder ahí. Y mi error, y por lo que me sentí realmente muy, muy, muy mal, fue que jamás le pude decir nada a ella ni preguntarle. O sea, no se podía nombrar el que ella se durmiera, porque además luego se despertaba, escuchaba algo y daba una interpretación así como de karateca. Y lo dramático fue que el grupo tampoco pudo jamás
nombrarlo, no podía haber una metacomunicación. Y sabemos en la terapia familiar que cuando no se puede hablar y no se puede nombrar y no se puede metacomunicar, o sea, estamos, o sea, en una cuestión también un poco iatrogénica. Entonces, por ejemplo, esta que fue algo que doloroso para mí y que yo asumo mi responsabilidad de la omisión, ¿no? Por ejemplo. Hay muchos, pero ahí se los voy a dejar ahí para que lo lean y le echen un vistazo y luego lo comentemos. Sí, me acuerdo cuando salió, Flora, me acuerdo cuando salió. Bien, aquí, o sea, fue realmente, o sea, no iba, es como línea del tiempo de participaciones institucionales que están ahí, más o menos como la mayoría de lo que he transitado. Y hay otra, o sea, como de pronto es nada más como, me encantan los mapas, porque dentro de la desorganización que puedo tener, el mapa me organiza y me estructura. Y este fue, como decir, como hice 4 cuadrantes de trabajos presentados que uno tenía que ver, por ejemplo, con la tesis de maestría, técnicas en terapia familiar, la de doctorado, la transferencia en la familia, la de LAMPAG y muchos trabajos como en ese sentido. El otro cuadrante tenía que ver con casos paradigmáticos donde utilicé bastante metáforas. El otro bloque tenía que ver con el contexto, con situaciones del contexto, de la familia mexicana, trabajos que presentamos precisamente ahí para el Congreso Internacional, que muy interesantes y que lo hicimos también en equipo y en grupo, que era, por ejemplo, las percepciones que tienen la familia acerca del terapeuta, la percepción que tiene acerca del proceso, acerca de la institución y también comparándolas con las percepciones que tienen los terapeutas. Y estaban como, digo, fue toda una investigación realmente como muy, muy interesante y muy apasionada, como con familias que habían estado una sola sesión, 5 sesiones o 10 sesiones, y cuáles eran las percepciones. Y a veces variaban muchísimo, familias que habían llegado para una sesión y se fueron, y los terapeutas lo interpretaban fracaso, ya fracasé y fue realmente como un fracaso, y resulta que era, para la familia decía, para mí fue importante haber ido, ¿no? Que por cierto, o sea, uno de los trabajos importantes es que, y nos lo señalaba, por ejemplo, Minuchin, o sea, que cuando una familia viene, que pueda llevarse algo distinto, y es como, por ejemplo, una mirada distinta a su propia estructura o al síntoma o a su realidad. Bueno, y el cuarto cuadrante tiene que ver todo con con trabajos relacionados a la violencia. Una de las cuestiones como también muy, muy apasionantes fue un trabajo que yo invité como una parte del equipo de Cabida, y que hicimos durante un año porque nos lo solicitaron de allá, de una escuela pública en Cancún, la construcción de relaciones pacíficas en escuelas. En una escuela donde se aventaban las bancas, donde había como muchísima violencia, y fue trabajar con todos los grupos de primaria y hubo un cambio realmente del 98% de disminución de la violencia. Y además como historias muy impresionantes, como que de prevención, donde una niña, por todo lo que habían trabajado, fue la que pudo avisar, o sea, como darse cuenta de un señor que vino por ella, le dijo, vente porque tu mamá me mandó para recogerte, y la niña le preguntó, ¿y cómo se llama mi mamá? Y el señor no sabía, y la niña se metió corriendo a la escuela y pudo generar también, o sea, por esta conciencia de agentes de cambio y agentes activos en su realidad, pudo generar como, primero es como tocar las campanadas de aguas, de aviso, de prevención, porque era ahí gente que se dedicaba ahí al secuestro, y fue como una situación de prevención para la escuela. Entonces, bueno,
me apasiona y quiero decirles a cada uno de ustedes pues, de nuevo que el trabajo con alumnas, con alumnos, siempre es sumamente gratificante y han sido mis maestras y mis mejores maestras y maestros. Y que para mí la terapia y la docencia la tomo realmente con seriedad, pero no con solemnidad, y poder utilizar el humor y poderlo hacer como una actividad realmente que sea significativa y que pueda generar una pequeña diferencia, eso es lo que hace la posibilidad de ser. Muchas gracias, Flora. Como, bueno, muchos de los que nos están escuchando y viendo te conocen muy bien, pero ¿cómo y dónde se pueden conectar contigo? Por telepatía. Pueden escribir a mi correo florauz@icloud.com. 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 Gracias. Esta es la mejor manera de comunicarte contigo, ¿no? Contactarte. Sí, oigan, les agradezco mucho, mucho, Claudia y Alma. Y a cada una y cada uno de aquí de las participaciones de la audiencia. Samuel, muchas gracias por estar acá, porque hiciste una diferencia en mi vida y me ayudaste a que pudiera yo hacerla. Excelente. No, pues muchas gracias, Flora, por estar aquí, por abrirnos este panorama. Creo que ahora nos llevas a contagiarnos, a hacer nuestros propios mapas. Yo me quedo con esa tarea de hacer mis propios mapas, de voltearme a ver, como dices tú, estas implicaciones y sobre todo el hecho de que sigamos con estas ventanitas abiertas y como luciérnagas buscando también en tiempos de desconsuelo, también luz, ¿verdad? Y pues aquí les dejamos nuestro canal de YouTube. Si le quieren tomar un screenshot para que lo tengan, o si no en el sitio web se contactan directamente a nuestro canal de YouTube donde pueden ver la repetición. Y es hijasdelviento.com. Ahí estamos Alma y Claudia, cada quien con nuestro Facebook o con nuestra página, lo pueden buscar también. Y ya les dejamos un teléfono por si quieren recibir información de cada jueves, que estamos teniendo distintas personalidades. El jueves pasado estuvo con nosotros Fina Sanz, entonces ahí la pueden checar también en el canal de YouTube. Y después podrán volver a ver la repetición de Flora Aurón. Y Rosa Dorin va a estar con nosotros el próximo jueves. Entonces, para que estén alertas, al pendiente, y creo que es una forma interactiva de ahora tener esta construcción de redes también de una forma distinta de esto que nos habla hoy Flora. Muchas gracias, Flora, de verdad, por tu participación, por estar aquí. Y pues no sé si hay algunas preguntas del público. Comentarios, preguntas, sí. María Silva, tu micrófono. Ahorita te lo abren. Gracias. María Silva. Silvia. María. No se escucha, Silvia. A ver, nada más permítanme un segundo porque es lo que... déjame ver. ¿Me puedes indicar? No encuentro dónde está María para poder... ¿Es María Asunción? ¿O María de la Asunción Sánchez? María Silva Vaca. Abajo a la derecha. María Silva Vaca. Disculpen, pero cerramos los micrófonos porque una vez nos hackearon bien feo. Nada más de ver cómo ya saben, alguien que no tiene nada que hacer hicieron cosas horribles. Por eso los cerramos. Fue terrible. Ya. Ya lo pueden reactivar. Bueno, primeramente, pues quiero felicitarte, Flora, felicitar a las organizadoras. Realmente es un gusto, una experiencia.
me transporto a escucharte y a entender toda la experiencia que tienes y veo por qué eres así, tan metafórica, no con mucho gusto, y de veras que es para mí un placer tenerte cerca de mí y escucharte y conocer a todos los terapeutas que están aquí. Te quiero mucho y esperemos que nos sigas compartiendo mucho de tu experiencia, muchísimo. Muchas gracias y no quiero robar más micrófonos. Saludos a todos. Gracias, Silvia, muchas gracias. Terry. Bueno, Flora, como siempre, felicitándote muchísimo. Felicitando a Claudia y a Alma por este homenaje que hacen, pero y ahora tan bien merecido a ti que... A ver, creo que de veras, después de años de oírte, además oírte de verdad cada año en el diplomado de terapia médica familiar, y últimamente que hemos estado más juntas, puedo yo decir que has hecho la diferencia. Tú has marcado la diferencia en muchos terapeutas, incluyéndome. El tema de la violencia es un tema que asusta, que tú nos has enseñado a tocarlo, primeramente a identificarlo. Nos has dado la autorización, así un authorizing, de poderlo tocar, de poderlo denunciar, de poderlo transmitir hacia las familias. Yo sí siento que en este tema soy una antes de aprenderte y después de haberte aprendido. Y estoy eternamente agradecida. Lo he hecho propio y sé que tengo mucho para aprenderte. Me encantaría estudiar mucho más contigo, pero lo que nos has dado es inmenso. Y sí tengo que decir que el tema en donde tú empezaste a darnos fue en terapia médica familiar, en donde se puede encontrar mucha violencia en un hospital y la enfermedad misma es una situación violenta y que hoy ha cobrado una importancia tremenda el tema de la violencia con el COVID. Entonces, tus enseñanzas son pues muy, muy, muy sabias y muy importantes. Es que las has hecho que estén a la mano de todos nosotros. Y muchas gracias, Terry. Siempre es un placer acompañarlos en esta labor tan importante del diploma médico familiar. Y tú, lo que nos has enseñado, pero además fuera del diplomado también, ¿no? O sea, trabajar con familias y poder atrevernos a... Gracias. Margarita Chavira. Y luego Enrique. Margarita. Tu micrófono, Margarita, de Margarita Chavira. Y luego Enrique Áviles. Gracias. Margarita todavía tiene el micrófono apagado. Hasta que activa el micrófono, Margarita. Ya. Bien. Margarita y Enrique Avilés, que me da mucho gusto verte, Enrique. Margarita. Sí. ¿Dónde quedó Margarita? Me parece que se fue. Mientras, pues escuchemos a Enrique mientras Margarita se reconecta. Sí. Y ahí está Emma, también gusto saludarte. A ver, Margarita. Enrique Avilés. Bueno, muy buenas noches a todo el grupo de asistentes a este muy merecido homenaje a Flora. Yo simplemente quiero resaltar dos cosas. Yo también soy del grupo de individuos que han sido sustancialmente cambiados en su enfoque
terapéutico a partir de las experiencias y las enseñanzas de Flora. Y eso pues no llama la atención porque es su estilo muy particular. Pero lo que sí quiero señalar, además de su extraordinaria capacidad técnica y su vastísima experiencia a lo largo de tantos años, es su inacabable generosidad. Nunca se detiene para compartir sus experiencias, para reflexionar con nosotros los errores, como los que ella ha compartido de su desarrollo profesional, como los que nosotros hemos tenido la posibilidad de ver y de reflexionar y de analizar junto con la visión de Flora. Y esta metaflora de las luciérnagas me ha fascinado. Ya es la segunda metáfora. La primera fue cuando nos regalaste a la generación de Cancún de terapia familiar nuestras varitas de hadas madrinas, ¿no? Pues te quiero agradecer muchísimo y te invito a que sigas con esa inquietud para que permanezcas como la Flora Reloaded a la que nos hemos acercado y en la que nos hemos afianzado con tanto afecto. Muchísimas gracias, Flora, y muchísimas felicidades a Claudia y a Alma, a quien también tengo muchísimos años de conocerla y el gusto de compartir con ella muchas experiencias profesionales. Muchas felicidades, Flora, y muchas gracias a ustedes. Gracias, Enrique. Sí, Flora ha dado cantidad de enseñanzas y no acabaríamos con el tiempo de ver cada una de sus experiencias en todo este tiempo, ¿no? Marisol, también querías comentar algo, Marisol. El micrófono de Marisol está a la izquierda. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Sí, gracias. Hola, buenas noches. Yo soy Marisol Baeza, de la generación Tabasco. Efectivamente, Flora, creo que lo recordarás muy bien. Cuando nos tocó estar contigo, nosotros estábamos viviendo la primera inundación. Bueno, la primera para esta generación, ¿verdad? Entonces, recuerdo perfectamente que específicamente yo estaba viviendo no solo la inundación, sino el proceso del cáncer. Entonces, como para todos en ese momento la inundación tenía una traspolación de lo que estábamos viviendo en lo interno y en lo externo, y cómo entonces fue poder a través de los recursos, como decías ahorita, de las habilidades y los recursos, de poder estar seguros, de resguardarnos y estar seguros, no solo en lo emocional, sino en lo físico. Y recuerdo perfectamente que cerraste la clase para hacer una red de contención y todos entonces pudiéramos tocar esa fibra tan álgida que estaba moviendo la inundación y los procesos personales. Algunos estaban viviendo divorcios, algunos estaban viviendo pérdidas, o sea, no solo lo material y lo que significaba estar ahogándonos, ¿no? En lo ambiental, sino ahogándonos en lo de todas las personas que hemos tenido la maravillosa oportunidad de cruzarnos en tu camino. Y y hoy, bueno, hoy específicamente Tabasco lo está viviendo de nuevo. Tabasco es uno de los principales estados con índices masivos de contagio de COVID. Pasamos un proceso de inundación también, entonces teníamos dengue, COVID, influenza, inundación, y pues por supuesto la gente está colapsando. Nuestro sistema de salud, que además yo pertenezco a la Secretaría de Salud, efectivamente está viviendo el burnout sin darse cuenta, pues, ¿no? Están literal cayendo fulminados, mitad por el COVID, porque además hemos perdido muchísimo personal. Mitad están cayendo fulminados por el COVID, pero mitad están cayendo fulminados por el exceso de trabajo. Son 12, 14 horas sin comer, sin ir al baño, sin dormir, etcétera, ¿no? Entonces, Tabasco específicamente, hoy creo que tendríamos los terapeutas que empezar a trabajar esa parte de la red de contención, porque
no creo que vaya a ser nada fácil levantarnos de todas las situaciones que estamos viviendo al interior del Estado, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Flora, por recordarme que probablemente se me estaba apagando la luz. Entonces, muchísimas gracias por eso, porque creo que encontré una manera de darle otro sentido a este confinamiento, ¿no? Gracias, Marisol. Y ojalá puedas activar estas redes, como con todo el grupo tan magnífico. Gracias. Paquita. No, gracias a ti. Muchísimas felicidades a este súper gran grupo y sobre todo tener a esta maravillosa mujer que ha sido una excelente, no solo amiga, compañera, maestra. Bueno, no tengo palabras cómo describirla, porque fue de un gran apoyo durante la maestría aquí en Mérida, Yucatán, que nos trajo las mejores metáforas que he aplicado en mi vida y sobre todo en cuanto a mis pacientitos, siempre aplico las metáforas de Flora. Flora, muchísimas felicidades. Sigue por este gran camino, la verdad, porque hoy sí que ha sido de gran apoyo. Y tanto Mérida como Campeche te lo agradece. Y estoy feliz de verte nuevamente, de saludarte y mandarte muchos abrazos y muchos besos y sigámonos cuidándonos, porque como médicos tenemos que seguir siendo fuertes y apoyar a nuestra sociedad. No nos hagamos de la vista, porque aquí nos marcaron semáforo verde y todo el mundo salió y luego estamos con el consultorio saturado. No nos confiemos en ese semáforo, por favor. Respetemos las indicaciones que está brindando a la sociedad, porque muchos no se ponen el cubrebocas y luego se enojan cuando en el hospital lo tenemos saturado y a veces nosotros mismos pues tenemos que indicarles a la familia el manejo que se puede llevar en casa, pero nos sacan los periodicazos de que nosotros fuimos los que negamos la consulta. Entonces, pues hoy sí que hacer conciencia a la ciudadanía, por favor. Gracias, Paquita. Gracias. Pues, Margarita, ahora sí. Nos queda solo... Margarita, rapidísimo, nada más, ahí está ya. Florita, nomás decirte, gracias por la luciérnaga, amiga, te quiero. Un besote. Ahí estamos brillando. Emma y nos vamos. Emma. Gracias. Bueno, yo brevemente, pero calurosamente nada más, reconocerte, Flora, y reconocerle a Alma y a Claudia que nos hayan convocado a este homenaje, porque realmente eres muy valiente de trabajar con este tema tan fuerte, tan doloroso, tan trágico en nuestro país, nosotros. Y te admiro mucho tu sentido del humor. Que cuando yo iba a Hermosillo, a Yucatán, me comentaban, y la doctora Flora nos trajo esto. Yo creo que eso, trabajando con este tema, es maravilloso. Felicidades, te abrazo, Flora. Gracias. Muchas gracias, Alma y Claudia. Muchas gracias a cada una y cada uno de ustedes. De parte de Claudia y mío, unas alcatraces para Flora. Muchas gracias. Las tomo. Sean virtuales, algún día lo haremos en persona. Flora, es un honor tenerte. Gracias de parte de Claudia y mío, del grupo, bueno, y de Emma, Terry, Enrique, todos los que están ahí que conozco. Con mucho cariño. Muchas gracias. Muchas gracias, Alma, Claudia, y a cada una de ustedes y a cada uno, porque recuerden, son y somos luciérnagas que iluminamos este momento tan álgido, tan preocupante, y que podemos hacer una pequeña diferencia que haga la diferencia. Gracias. Sí. Muchas gracias. Una cita Flora para Flora. Muchas gracias, Flora, por estar aquí. Gracias por tu compartir, tu generosidad y que siga floreciendo en abundancia
este contagio, por esta parte introspectiva de voltearnos a ver, de también cuidarnos nosotros como terapeutas y sobre todo de esta bella metáfora que nos hiciste hoy acerca de las luciérnagas. Muchas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos el próximo jueves. Dejamos ahí nuestros datos, hijasdelviento.com. No se les olvide, y quien quiera recibir el link, dejamos ahí también nuestro celular donde pueden contactar y pedirnos el link. Y los esperamos como cada jueves, aquí estaremos presentes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Flor, un abrazo. Flora. Un abrazo. Flora, Coral, un abrazo. Muchas gracias.